sé com substituir l'absència del teu cos si en altres no em trobo a mi. No sé com puc renunciar al que em crema tan a dins. Ja saps que jo sóc així. Cada passa fa més mal, cada colp sobre l'asfalt endevina que és final. Caminant sobre metalls, no hi ha forma d'avançar, de continuar. I els dimecres i no estàs, i jo sola en aquest mar, amb la sal a les ferides, per veure si així se'n van. I ara costa recordar, eixa calma al teu costat, però sé que algun dia la podré tornar a trobar. Però els dimecres i no estàs. Molt bona vesprada, benvingudes i benvinguts al podcast del diari La Veu del País Valencià, del Sénia al Segura, el podcast de La Veu. Vos saluda, ja estem en directe a través del nostre diari, recordeu diarilaveu.cat, a través de la 104.4 de Ràdio Clara a València i, per suposat, també ens tindreu la possibilitat d'escoltar a través del podcast a Spotify i a iVoox i també el videopodcast a YouTube. Ara mateixa, també en directe. Vinga, comencem. Digues si aquesta nit has somiat amb mi també, si has pogut omplir el buit, si has escrit sobre el paper el que encara no ens hem dit, el que ens ha quedat pendent. Jo ja vaig guanyar amb tu. I nosaltres hem de recordar de la temàtica que va el nostre podcast en el dia d'avui, perquè el pròxim dia 9 de juny se celebren les eleccions europees, però quins són i quins seran els principals temes que mobilitzaran els votants aquest cop? Quins canvis legislatius i polítics prioritzaran els nous membres del Parlament Europeu? Com influiran els resultats de la configuració del poder a la Unió Europea i quin serà l'impacte de les noves forces polítiques emergents? Com es repartiran els escons entre països, membres i quines aliances es formaran dins del Parlament? La ciutadania es pregunta com aquestes eleccions definiran el futur, no només del continent, sinó també del nostre territori en els anys vinents en un context geopolític molt complex. I nosaltres comencem el nostre podcast, en aquest cas, però abans d'entrevistar i que ens aclarisca una miqueta aquest panorama, Clara Portela, que ella és politòloga i la escoltarem, que ha de dir-nos moltes coses i aclarir-nos totes aquestes preguntes. Anem amb el que normalment és la portada del nostre diari. Vinga, nosaltres encetem la portada. Endavant. I el que tenim en portada en aquest dia, recordeu que gravem els dijousos i és dijous dia 6 de juny de 2024, encara que quan escoltes aquest podcast, tant s'hi val. Nosaltres portem en portada en el nostre diari La Veu del País Valencià autobusos públics per a creueristes a València. És una pregunta que es fa el nostre company Joan Canela i en aquest cas Compromís denuncia que la MT, és a dir, la empresa pública que gestiona el transport urbà a València i de l'àrea metropolitana, desvia alguns dels seus vehicles per a servei discrecional per a passatgers de creuers en concret. Passem a altres temes. Barrera anuncia més subvencions per als bous al carrer. Això és el que diu el vicepresident de la Generalitat Valenciana, que considera que són una activitat importantíssima i a més defensa l'ajuda directa de 300.000 euros a la Fundació Toro de Lídia, que recordem té la seva seu a Madrid.
Esta era una informació que signava el nostre cap de redacció Sebastià Carratalà, i per una altra banda també tenim una que presenta també el nostre company Joan Canela, que diu: què passa a l'IVAS? Les baixes per malalties mentals s'han incrementat més d'un 200% en els darrers anys, en els darrers 4 anys, per a ser més concrets. Si volen més informació d'aquesta peça, la tenen al nostre diari, perquè una concentració que va haver en el matí d'avui en la Conselleria d'Igualtat i Serveis Socials de la CGT i d'alguns dels treballadors al respecte de la protesta del que està passant al IVAS. En altre tema ens desplacem ara fins a la Safor perquè Gandia recita tallers en asturià, gallec, basc, castellà i valencià. L'Ajuntament presenta l'acte Veus que reciten tallers, que tindrà lloc divendres a les 7 de la vesprada al Palau Ducal. També en cultura, el diluvi, somriures que seran record etern. El grup es va acomiadar dels escenaris a Castalla el passat 24 de maig i en aquesta peça que signa Carles Durà podeu quedar-vos amb la data d'aquest dia 24 i esdevindre una miqueta millor i entendre el que ha significat el grup on la gran majoria dels seus integrants són de la vall de Castalla, de la vall, com diem, del Joguet, d'Onil, també alguns d'ells poden saber més d'aquest grup comandat per la autora o la cantant Flora. Nosaltres anem amb més informació perquè el que respecta a Compromís Humà i la lletra petita de l'últim CIS és una informació que signa el nostre company Manuel Lillo i que parla, ni més ni menys, sobre la importància que té, en aquest cas, el CIS i com el CIS avisa d'algunes vessants a tenir en compte dins i inèrcies d'aquestes eleccions europees. La inèrcia del CIS fa pensar en una sobrerepresentació de Sumar i del PSOE. És el que s'exposa en aquest article del nostre company, on la batalla lliurada entre el PP i el PSOE per a aquestes eleccions europees i el fet de la lectura posterior podria servir per a saber si la feblesa del govern espanyol de Pedro Sánchez està fent alguns detalls i algunes espurnes del que ens puga deixar esta comicis del 9 de juny respecte a Pedro Sánchez i la seva gestió. Pel que fa a les efemèrides, tal dia com avui, en 1707, Xàtiva es va rendir a les tropes borbòniques. Ja saben que Xàtiva també estarà celebrant els pròxims dies eixa crema del poble dels socarrats, malgrat el que havia dit inicialment el general Dasfelp, va ordenar passar a cuchillo a tots els que havien participat en la defensa de la ciutat. I si els sembla bé, el dia d'avui anem a avançar la secció de la veu dels llibres, així que anem a escoltar ja el nostre cap de redacció, Sebastià Carratalà, al respecte del que ha de contar-nos sobre la veu dels llibres. Dissabte, a la veu dels llibres, la revista d'informació i crítica literària de Diari La Veu, publiquem una entrevista de Santi Borrell al poeta Jordi Valls, que acaba de publicar Tractatus de la mort de la poesia catalana. A més, Andreu Blai comenta la jornada Josep Palacios, home de lletres, dedicada a l'estudi de l'obra i a la reivindicació de la dilatada i intensa trajectòria de l'autor suecà, que tindrà lloc el dijous dia 13 de juny a l'espai Joan Fuster. Per part seua, Xesco Guillem fa un repàs de la 8a edició del Segre de Negre, el Festival de Novel·la Negra i Criminal de Lleida, celebrat els passats dies 31 de maig i 1 de juny. D'altra banda, Daniel Grau aconsella Del Natural, de Martí Domínguez, un recorregut personal per la història de la pintura europea des del segle XIV fins al segle XX, centrat principalment en la presència dels elements naturals. En aquest número, Gràcia Jiménez recomana Obrint els ulls, d'Antoni Prats, una obra en què reconeixem l'home que fa memòria i intenta captar el que per al xiquet eren decisions que anaven perfilant la seva primera biografia. Finalment, aquesta setmana també poden saber quins són els llibres més venuts a La Impossible, de Barcelona. Moltes gràcies, Sebastià Carratalà, i nosaltres
Ara ens capfiquem en el tema principal en el dia d'avui, però no sense abans recordar que és molt important que per a mantindre els mitjans de comunicació independents ens dones suport, en aquest cas per a que funcioni el diari La Veu del País Valencià i també aquest podcast, La Nostra Veu, és essencial que dones i pots fer-ho a agermanatalaveu.com. Ahí podràs fer la donació que tu estimes i en aquest cas se te restarà de la teua declaració de la renda en comunicació, llengua, dignitat i poble. Serà pel que lluitaràs i no patisques perquè això ho pagarà l'Estat, se te descomptarà de la teua declaració. Així que nosaltres continuem en el podcast del diari La Veu del País Valencià, però no sense abans recordar algunes i agrair algunes participacions que han tingut els últims dies a les nostres xarxes, principalment a Spotify, que ja sabeu que normalment teniu els nostres... tenim les nostres preguntes que fem normalment i podeu respondre a aquestes preguntes que fem normalment en Spotify. Les últimes que hem fet han sigut les dues últimes sobre l'estat de la legitimitat dels discursos d'extrema dreta, en el qual han participat un nombre de persones que en concret han fet que el 36% dels vots diguen que la resposta és sí. S'està legitimant el discurs d'extrema dreta, el 36% de les persones diuen que sí, que han votat, i la resta diuen que no, sorprenent la veritat d'esta enquesta. Per últim, també recordem que emprendries en forma de cooperativa de l'últim programa que vam fer sobre podcast, economia social i cooperatives, i nosaltres el que comentàvem era si opinaves que sí o no. Un 52% de les persones han dit que sí i un 48% han dit que no. O sigui que també està diversificada en aquest cas el que podríem dir aquesta diferència entre les persones que emprendrien en forma de cooperativa i les que no, prou dividit aquest vot. Nosaltres, sí, al podcast de La Nostra Veu, seguim i continuem ara sí amb el tema del dia d'avui. Anem a parlar d'Europa. I ja tenim per ací a la convidada del dia d'avui, del podcast de La Nostra Veu, per a parlar d'Europa. A veure si la podem escoltar per l'estudi. Aproxima't al micro, Clara. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme y cuando queráis. Molt bé, perfecte. Ja la tenim així. Anem a recordar un poc quina és l'experiència o la trajectòria de Clara Portela. Ella és politòloga que ha tingut els seus llocs de docència en molts llocs arreu del món. Angers, Barcelona, Beijing, Bishkek, Göttingen, Grenoble... Algunes de les ciutats segurament les diga malament, però Hanoi, Innsbruck, Kuala Lumpur, Lió, Manila, Marburg, Ottawa, París, Saigon, Singapur, Tòquio i Varsòvia, a més de Victòria i les Colúmbies britàniques, i per descomptat el món virtual on ella també ha participat i evidentment ha donat classes. En aquest cas hem de recordar que és membre de la xarxa de politòlogues No Sin Mujeres,
on les seues recerques giren entorn a la política exterior de la Unió Europea i de qüestions de seguretat internacional, principalment de sancions i del control d'armament, molt important en el context geopolític actual i en el que el seu treball ha estat guardonat amb el Premi Theseus per la recerca prometedora en estudis europeus, i el seu article sobre cooperació diferenciada en política exterior europea amb M. Ordeco, Universitat Erasmus de Rotterdam. Ha sigut nominada al Premi Bernat Brodui 2024 i els seus articles van aparèixer en revistes de prestigi internacional com són International Affairs, Comparative European Politics, Security Dialogue, Mediterranean Politics i alguna més en alemany que no pronunciaré per a que a les persones que sàpiguen alemany no se'ls comence a sagnar les orelles. És un gust, la veritat, i un plaer tindre una persona de la seva capacitat i de la seva capacitat de treball, principalment, i així que li donem la benvinguda a Clara Portela, que ens hem equivocat en algun moment a l'hora de posar el nom, però ja està subsanat. Portela. Clara, tens una experiència veritablement molt remarcable en quant a politologia internacional i el que és l'estudi de temes internacionals, la veritat. Sorprenent. Muchas gracias. Anem a començar a analitzar. Jo vaig estar veient un vídeo teu d'una microconferència que vas fer al YouTube i era molt interessant, la veritat, sobre la relació que té en Rússia i la Unió Europea i els Estats Units i com es veia aquesta ampliació de la OTAN, que els últims anys ha marcat tota la política exterior de la Unió Europea i que també segurament marcarà la política exterior després dels comicis del dia 9 de juny. Molt interessant aquesta conferència. No sé si ha canviat o ha virat molt en els últims anys, perquè crec que tenia un any o un any i pico aquesta conferència. Com està avui en dia la política exterior militar de la Unió Europea, així a grans trets? Es un tema muy complejo la política exterior europea porque abarca relaciones con todas las regiones del mundo y en principio nos encontramos con la peculiaridad en el caso de la Unión Europea como organización, que en fin cuenta con una organización compleja según la cual subdivide sus relaciones exteriores, por un lado, en ciertos ámbitos que están relacionados con la competencia que están relacionados con el mercado único principalmente, lo cual involucra la competencia en materia de comercio exterior y por otro y hasta cierto punto también la ayuda al desarrollo, mientras que todo lo que tiene que ver con seguridad y defensa y específicamente cuestiones militares y cuestiones políticas, digamos, menos técnicas, se deciden en el marco de la PESC, la política europea, la política exterior y de seguridad común. Y estos marcos son completamente distintos y se rigen de forma distinta. Es decir, la política comercial está comunitarizada, los Estados miembros deciden sobre la base de propuestas de la Comisión, que viene a ser un órgano más técnico tradicionalmente, mientras que en el marco de la PESC, de la política exterior y de seguridad común, la cooperación entre los Estados es puramente intergubernamental y está sujeta a la permanente amenaza de un veto por parte de alguno de los Estados miembros. Uh-huh. Es decir, que cuando hablamos de política exterior europea, en realidad estamos hablando de dos marcos completamente diferenciados que se rigen de forma muy distinta. Y aún así, la Unión Europea tiene la aspiración de presentarse como un actor unitario de cara a terceros estados, ¿no? Pero, en fin, en realidad
hasta qué punto pueda ser un Estado unitario o hasta qué punto pueda presentar una posición común y una política homogénea, verdaderamente depende de qué ámbito estemos hablando. Si estamos hablando de derechos humanos, si estamos hablando de promoción de la democracia, si estamos hablando de operaciones policiales o digamos, de apoyo a la reconstrucción de las fuerzas policiales de un país que acaba de salir de un conflicto, por ejemplo, si estamos hablando de ayuda al desarrollo en el sentido de ampliar infraestructuras o, en fin, si estamos hablando de acuerdos comerciales. En cada uno de estos ámbitos hay una política diferente y un modo de adoptar decisiones diferente. Con lo cual es bastante difícil hablar de una situación global o difícil ofrecer una visión global. Pero en cualquier caso, dentro de lo que son las políticas tradicionales de la Unión Europea, en las cuales la Comisión suele tener bastante peso, sí que vimos a partir del comienzo de el mandato de la actual presidente de la Comisión, Ursula von der Leyen, sí que nos encontramos con que ella desde un primer momento anunció que la Comisión se iba a convertir en un órgano mucho más político, de hecho geopolítico. Anunció el comienzo de la Comisión Geopolítica y dio un mandato específicamente a uno de sus vicepresidentes para que empezase a pensar en las relaciones exteriores económicas de la Unión Europea, no como unas relaciones completamente neutrales o completamente técnicas, sino que había que empezar también a pensar en posicionarse, a utilizar las relaciones económicas exteriores como parte del juego geopolítico que está sufriendo una serie de alteraciones, grandes transformaciones a nivel mundial, entre otras, debido a la creciente rivalidad entre Estados Unidos por un lado y China por otro, que digamos bien está poco a poco acaparando prácticamente está empezando a dominar el tablero internacional. Y desde este punto de vista, la ambición de esta Comisión Geopolítica es la de evitar que Europa quede marginado de lo que es el tablero mundial, que se olvide el resto del mundo de la existencia de Europa y que vaya perdiendo peso no solamente económico, sino también político, como resultado del creciente interés que se vislumbraba ya hace décadas por parte de Estados Unidos hacia Asia. Es decir, ese desplazamiento a lo que se llamó en su momento el pivot asiático, ¿no? Que ya estuvo anunciado por el presidente Obama mucho antes de que llegara Trump al poder y que ha constituido para Europa una llamada de atención. Te vaig a demanar, si no t'importa, Clar, si pots el micro ficar-lo una miqueta més... Ai, perfecte, no passa res. Perfecte, moltes gràcies. En fin, que en vista a este desplazamiento anunciado de la atención estadounidense y de hecho de la atención internacional en general hacia el escenario asiático, hacia esta otra parte del mundo, Europa se encontraba pues ante la perspectiva de ir perdiendo poco a poco, progresivamente, peso político, peso económico, protagonismo, e incluso se enfrentaba a la perspectiva de un debilitamiento progresivo del vínculo transatlántico, que tan fundamental ha sido para la defensa europea, además, en materia de seguridad, pero también culturalmente, económicamente. Y a partir de entonces es cuando Europa tiene que empezar a plantearse, si queremos continuar siendo un actor internacional de peso o con una cierta importancia, tenemos que empezar a plantearnos cuál va a ser el día después. O sea, tenemos que empezar a prepararnos para un mundo en el cual Estados Unidos está mucho menos interesado y mucho menos enfocado en nosotros. Y claro, y a partir de ahí empieza ya a plantearse la idea de, ¿podemos integrarnos más?
Pero en el ámbito de la política exterior, digamos que el Tratado de Lisboa ya dejó bastante claro que así como hay ciertos ámbitos en los cuales se ha progresado hacia mucha más integración, una integración mucho más estrecha, como puede ser el ámbito monetario, como desde luego ha sido también el ámbito de justicia e interior. En lo que respecta a política exterior, los Estados miembros han querido mantener su primacía. Con lo cual tenemos una política exterior europea, pero siempre en paralelo a las políticas exteriores de los Estados miembros. Y aún así se ha puesto en marcha una intensificación, por así decirlo, de la cooperación en materia de seguridad e incluso tocando incluso el ámbito armamentístico, cosa que resulta prácticamente paradójico, ¿no? Que desde el punto de vista de la política exterior no haya habido ni mucha más integración, ni tampoco ni siquiera una declaración de intenciones de progresar, moverse hacia una mayor integración, y sin embargo en un ámbito tradicionalmente tan sensible como es el militar, pues ahí sí que haya habido ya más proyectos i más cooperació. Però vamos, sempre des d'un punt de vista intergovernamental. Ja després te preguntaré, perquè això entronca un poc en propostes que va deixar la que va ser en el seu moment cap de govern, primera ministra d'Alemanya, i també Macron en aquesta línia de treballar per un exèrcit europeu. Jo crec que aquest seria l'objectiu final, i fins i tot en algun moment gent que està parlant al respecte de si té sentit que la Unió Europea o molts països de la Unió Europea, que no és el mateix, continuen dins de l'OTAN. Això amb el tema d'Ucrània ha canviat totalment, però anem a ficar-nos un poc en el tema de les eleccions europees del pròxim diumenge, perquè hem sentit, per exemple, alguns dels candidats, en aquest cas el candidat de Vox, Girauta, que en algun moment ha dit a l'ACN, que és l'Agència Catalana de Notícies, li va comentar que per a ell el principal objectiu de Vox era que Ursula von der Leyen deixara de tindre o no fora reelegida com en el seu càrrec actual. No sé quina lectura es pot fer perquè segurament hagi sigut una figura i més durant la pandèmia de la Covid-19 de prou consens de molts sectors. Depenent de qui guanyi, creus que podria anar-se'n fora, i quina seria l'altra figura o qui podria emergir en aquesta figura una miqueta que representa els interessos europeus? De acuerdo. A ver, aquí tenemos distintos factores. Ursula von der Leyen cuenta con bastantes detractores en Bruselas. Y no pocos de ellos se encuentran dentro del Parlamento Europeo. De hecho, hay que recordar que en el momento en el que Ursula von der Leyen fue confirmada por el Parlamento Europeo, porque tenemos que tener en cuenta que la nominación de un candidato para presidente de la Comisión siempre emana del Consejo Europeo. Es decir, son los Estados miembros los que lo tienen que proponer, de acuerdo con lo que pone el tratado. Pero luego el Parlamento Europeo tiene la función de confirmarlo. Entrevista al candidato en una sesión abierta, televisada, irradiada, y ahí el candidato ha de ser confirmado por un voto mayoritario dentro del Parlamento. Bueno, pues el margen por el cual fue aprobada la candidatura de von der Leyen en el Parlamento Europeo en su investidura cuando se llevó a cabo a finales del 2019 fue un margen muy, muy mínimo. O sea, fueron apenas un puñado de votos los que decidieron la aprobación de Ursula von der Leyen como candidata. Y luego su gestión ha sido quizás algo más controvertida de lo que han sido otras gestiones, precisamente porque ella anunció desde un primer momento que lo que quería era poner en marcha una comisión geopolítica. Y esto, digamos que entra en tensión con la misión que tiene la Comisión Europea de ser un órgano técnico que se encargue de dar un impulso a las políticas de integración de la Comunidad Europea, cosa que al mismo tiempo también hace el Consejo. Es una función que ha ido asumiendo también el Consejo.
y supervisar el funcionamiento del mercado interior, el dinamismo del mercado interior y asegurarse de que el cumplimiento de la ley, de las leyes que se adoptan a nivel europeo. Es decir, que en principio el mandato de la Comisión es un mandato que debe ser mucho más neutral. Está pensado para ser más neutral. El órgano político es el Consejo de Ministros, no es la Comisión. Con lo cual, declarar una intención abierta de que la Comisión sea no solamente un órgano político, sino incluso geopolítico, digamos que prácticamente se entromete en el ámbito, o sea, se desvía de lo que el tratado originariamente había previsto que debía ser la Comisión y hasta cierto punto se entromete en el ámbito de los propios estados, ¿no? Sí, de los Estados miembros actuando en el Consejo Europeo, en el contexto del Consejo Europeo. Y por otro lado, al Parlamento, bueno, lo dicho, en el Parlamento la figura de von der Leyen no fue especialmente popular desde un primer momento. Pero entre sus detractores actuales está también Charles Michel, que es el antiguo primer ministro belga que ha ocupado el puesto de presidente del Consejo Europeo. Es decir, han tenido una relación difícil, como ha salido a la luz en episodios como el Sofagate, durante el episodio, durante la visita a Turquía. Pero en estos últimos tiempos, cuando ya se plantea la reelección de von der Leyen, Charles Michel ha sido mucho más explícito en cuanto a su crítica y a su, digamos, desaprobación de la gestión de von der Leyen. Con lo cual, es probable que Ursula von der Leyen salga nominada nuevamente i vuelva a ser confirmada per el Parlament Europeu, però tu creus? O sigui, tenint en compte com està ara, tenim una peça dins de, pel que respecta a les eleccions a l'estat espanyol, una peça del nostre company Manuel Lillo sobre el CIS i el percentatge de vot del Partit Popular i el Partit Socialista, en el qual situaria més o menys el Partit Socialista en un 31-33, és a dir, que podria ser el guanyador de les eleccions europees al nostre estat. Clar, això sí que aniria un poquet en la línia, perquè tenint en compte la bona relació que ha mostrat sempre bona sintonia Pedro Sánchez en Ursula von der Leyen, o sigui, tu creus que sí que és factible que encara que les previsions mostren un augment de l'extrema dreta, que no la vol com a candidata de la comissió, que puga repetir? A ver, es que aquí, en lo que respecta tenemos que prestar atención a cuál es el proceso de nominación y reelección. La nominación corresponde al Consejo Europeo, es decir, a los Estados miembros. Si los Estados miembros se ponen de acuerdo en volver a nominarla, y es bastante probable, en este caso es el Parlamento Europeo quien debe votar para confirmarla. Entonces aquí es donde es, digamos, más fácil que esa candidatura pegue un patinazo. Porque si nos fijamos en la distribución de votos dentro del Parlamento Europeo, la distribución de escaños dentro del Parlamento Europeo, van a seguir siendo los partidos, las previsiones indican que van a seguir siendo los partidos mayoritarios el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo o el Partido Progresista de Socialistas y Demócratas, como, bueno, que en realidad no son partidos, son grupos políticos, ¿no? Estos grupos políticos seguirán siendo mayoritarios, pero no se prevé que vaya a haber un gran incremento del grupo de socialistas y demócratas y en el caso las previsiones lo que indican es que el Partido Popular Europeo volverá a ser el partido con mayor número, ¿no? Con mayor número de escaños. Entonces las encuestas del CIS creo que solamente se refieren al Estat espanyol. Només es reflecteixen a l'estat espanyol. Només es reflecteixen a l'estat espanyol, evidentment. El que passa que sí que, bueno, per tindre una miqueta eixa dada,
al respecte de com podria anar aquestes eleccions al nostre estat. Això per una banda. Per una altra banda, ja hem parlat de la figura de von der Leyen, no sé si ho he dit bé o no, però també ens agradaria saber com pot afectar això als interessos valencians, perquè últimament, després de les mobilitzacions del camp valencià, hi ha alguns partits que estan dient que els interessaria desburocratitzar la PAC, seria interessant a veure com renegociem aquest tipus de competències a nivell europeu sobre el camp europeu, però clar, és que per una banda en aquestes mobilitzacions hi ha hagut una protesta del camp arreu de l'estat espanyol, però després, per exemple, també a França, però és que a França en algun moment s'han volcat camions de l'estat espanyol i, és a dir, és que en algun moment pot haver interessos contraposats dins dels estats membres, que no només és una qüestió de burocràcia. Tu creus que això serà el gran pastís de la pròxima legislatura europea? Com ho veus de complicat això que s'arribi a algun tipus d'acord? Dóna-li esperances a algun llaurador valencià? A ver, en principio, con las movilizaciones que ha habido por parte de agricultores en diversos estados europeos recientemente, la agricultura, que ha sido tradicionalmente uno de los focos principales, una de las prioridades dentro de la política de la Unión Europea, ha vuelto a convertirse en uno de los... ha vuelto a la parte superior de la agenda. O sea, se ha convertido nuevamente en una prioridad y evidentemente vamos a ver movimiento ahí. De hecho, ya ha pasado a formar parte de las prioridades de los grupos dentro del Parlamento Europeo. La Comisión ha empezado a hablar al respecto, el Consejo. Es decir, esto evidentemente va a ser uno de los grandes temas en los próximos meses. Sin embargo, a ver, el hecho de que haya intereses contrapuestos dentro de los Estados miembros no es ninguna novedad, es lo habitual. Sin embargo, la forma en la que decide la Unión Europea, como involucra, por un lado, el que se llegue a un acuerdo dentro del Consejo de Ministros y, por otro lado, ese acuerdo debe ser corroborado, debe ser confirmado por el Parlamento Europeo, teniendo siempre en cuenta los intereses de la Comisión o lo que la Comisión proponga para asegurarse de que existe una consonancia dentro de las nuevas políticas que se propongan o las nuevas propuestas y la legislación que está en marcha en otros ámbitos también de la Unión Europea. Cabe esperar que el resultado de esta negociación, o sea, el nuevo paquete o la reconfiguración de esta política sea favorable a los agricultores en distintos estados europeos, ¿no? O sea, precisamente para eso es para lo que está concebido un sistema tan complejo como el de la Unión Europea. Lo que pasa es que, evidentemente, para las grandes iniciativas aún están esperando a que tengan lugar las elecciones, se configure una nueva comisión y dejarle prácticamente esa iniciativa a la nueva comisión liderada por von der Leyen o por quien sea. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que el Parlamento Europeo no tiene por qué ser necesariamente negativo con respecto a una posible reelección de von der Leyen, porque el Parlamento Europeo hace unos años con vistas a incrementar su poder se inventó un sistema para la selección del presidente de la Comisión que no está reflejado en los tratados, es decir, que va más allá de lo que acordaron los estados en el momento de... Però no es podria considerar legal, no? Sinó que no està dins del marc signat, però... No es más que legal, digamos, informal. Es una iniciativa que el Parlamento Europeo puso en marcha para incrementar su poder y para incrementar su peso a la hora de elegir una figura tan importante como es el presidente de la Comisión. Y en principio lo que se inventaron fue la idea del Spitzenkandidat. Es decir, que cada grupo político dentro del Parlamento Europeo propusiese cuál es la figura
que ellos preferirían ver al frente de la comisión. Es decir, no dejar la decisión completamente en manos de los Estados miembros, sino prácticamente ya ir identificando este es nuestro candidato y es quien nos gusta. Y así es como salió elegido Juncker. Es decir, Jean-Claude Juncker, el antiguo primer ministro de Luxemburgo, que acabó siendo el presidente de la comisión, fue el predecesor de von der Leyen. Él era el candidato propuesto por el grupo del partido, o sea, perdón, el grupo del Partido Popular Europeo dentro del Parlamento. Y eso no gustó nada a los jefes de gobierno y de Estado dentro del Consejo Europeo. Es podria considerar com massa partidista, no? Podríem dir. Bueno, es que ellos querían defender una prerrogativa que les corresponde según el tratado, no le corresponde al Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo lo que tiene que hacer es confirmarlo. Es decir, los Estados miembros pueden proponer a quien les dé la gana. Si el Parlamento Europeo no lo confirma, esa persona no es nombrada. No. Pero claro, lo que intentaron hacer en esas elecciones, en las del 2014, fue prácticamente forzar a los Estados miembros a que aceptasen a su candidato. Y eso salió bien entonces, pero ahí dijeron los Estados miembros, esta es la última vez, a partir de ahora nosotros recuperamos esta competencia. Entonces, desde ese punto de vista, como el Parlamento Europeo tiene, en el Parlamento Europeo sigue siendo el grupo mayoritario el Partido Popular Europeo, I segurament, previsiblement, continuarà sent-ho després de les pròximes eleccions europees. Exacto. De hecho, las previsiones son que incluso mejoren sus números, ¿no? Incrementes el número de escaños. Es bastante probable que acepten a Ursula von der Leyen precisamente porque procede, o sea, es afín es ideológicamente afín al grupo mayoritario dentro del Parlamento. Sí, bueno, recordem que va estar els primers dies fent campanya amb Feijóo, Ursula von der Leyen, o sigui, és membre del Partit Popular Europeu. Però anant una miqueta més als interessos valencians, no sé... A veure, tampoc vaig a preguntar-te en concret qui creus que afavoriria més o menys, però tenint en compte la quantitat de candidatures que n'hi ha, no només la de Supar Compromís, que és el partit valencianista, sinó que al nostre diari tenim moltes peces, poden anar directament a l'etiqueta d'eleccions europees i allà podran veure que, per exemple, Pere Mayor està dins de Junts en aquesta candidatura. També està la candidatura de Via Mediterrània amb País i Moviment Rural, que el seu president és Enric Bataller. També tenim opcions més, en aquest cas de demòcrates valencians, que s'han aunat una miqueta amb Zeus, que seria la candidatura del Partit Nacionalista Basc, la que ja hem nomenat de Compromís, la del PSPB. Hi ha moltes candidatures. També la de Ara Repúbliques amb un representant del País Valencià, com és Miquel Forcada. El que en principi està més alt en representació seria Marzà, que està en la posició tercera d'aquesta coalició de Sumar Compromís. Jo no sé, així, politològicament, sociològicament, com ha votat normalment el País Valencià en funció de les europees? Són unes eleccions que ens interessen? Sabem si són molt importants o no? Com és a casa nostra aquest tipus de valoració de les eleccions europees? A ver, en el contexto valenciano, al igual que en el resto del territorio nacional, las elecciones europeas se consideran unas elecciones de segundo orden, es decir, no son primordiales para nadie, y vamos, vienen a ocupar un lugar incluso más marginal. De les municipals, ¿no? Sí, exacto, más marginal. O sea, están muy alejadas de disfrutar de la misma prioridad o del mismo prestigio o de atraer el mismo interés que las nacionales. Aún así, lo interesante de las elecciones al Parlamento Europeo es que si bien llevan celebrándose durante décadas y décadas, aún a día de hoy se desarrollan en clave totalmente nacional.
O sea, los partidos políticos que presentan sus programas hablan muy poco. Hablan muy poco sobre Europa. Propostes europees. Sí, y de hecho ya partimos de una base en la cual la gente tiene un escaso conocimiento de las políticas europeas precisamente por la complejidad de la distribución de competencias. Si además los partidos políticos cuando hacen campaña no se dedican a explicar cuáles son las políticas europeas que quieren cambiar y en qué dirección quieren cambiarlas. Y cómo afecten, ¿no? Sí, exacto. Bueno, a ver, todo el mundo sabe que sí, que nos afecta especialmente la política de agricultura, nos afecta especialmente la política de pesca, pero bueno, en principio nos afectan todas las políticas porque estamos... Migración también, ¿no? Sí, y bueno, y la de... Bueno, sí, de hecho migración es especialmente importante. Los fondos Next Generation, el obtener esos fondos, el gestionar esos fondos, eso también es una cuestión bastante central. Pero bueno, el caso es que si vemos cómo están actuando los partidos políticos, bueno, en la propaganda que distribuyen en sus programas sí que hay una indicación sobre qué es lo que quieren propugnar a nivel europeo. Pero lo que es más visible, lo que se ve por la tele, las declaraciones que hacen, están muy basadas en temas nacionales tipo amnistía, Begoña Gómez, es decir, prácticamente no se oye cuál es su programa a nivel europeo. Y de hecho, de esta forma, pues digamos que se está profundizando en ese desconocimiento sobre qué influencia pueden tener los resultados de las elecciones europeas para el futuro de las políticas europeas en el contexto valenciano. O sea, digamos que se está desaprovechando un poco esa oportunidad, ¿no? Porque, de hecho, si los partidos políticos estuvieran hablando más sobre qué es lo que quieren hacer en Europa, pues nos encontraríamos con que la gente, sobre todo la gente joven, se interesaría más, bueno, y exactamente cuál es la política hasta el momento, y cuál es la política pesquera de la Unión Europea, y cuál es la política de empleo, y cuál es la política de desarrollo rural, qué se está haciendo con los fondos de cohesión, y cuáles son las prioridades en lo que respecta al euro, y en fin, y la migración, y en fin, y la política exterior, cualquier tema que pueda resultarles de interés a ellos. Y de hecho, prácticamente, una de las pocas cosas que, digamos, han saltado a lo que es la actualidad a nivel nacional o incluso local, está la idea de, bueno, como los partidos populistas tienen previsto prácticamente convertirse en la tercera fuerza política. Hasta el momento habíamos visto como tanto como tercera fuerza, sí pueden incluso convertirse en tercera fuerza. ¿Qué estás mirando? ¿Alguna data o alguna pronòstic que teniu? Sí, exacto. O sea, mirando las previsiones, me estaba fijando específicamente en el Partido Liberal, que era antiguamente ALDE, ahora se llama Renew, y es el partido, perdón, es que lo llamo partido y estoy cometiendo un error. El grupo. En el que normalmente ha estat Ciutadans, ¿no? De forma histórica. Exacto. Y ahora Ciudadanos tiene muy poca probabilidad de conseguir escaños. O sea, lo normal es que se quede con 1 o 2 escaños. Quiero decir, provenientes de España, claro. Pero más allá del contexto español, en el contexto europeo sigue habiendo apoyo a partidos liberales. Lo que pasa es que, nos encontramos con que la proyección de Renew es lograr aproximadamente 86 escaños, mientras que el grupo Identidad y Democracia, que es uno de los que aglomera el mayor número de partidos de corte populista... Recordem que estan partits, és a dir, hi hauria una part que seria la part Meloni, ¿no? Y una part que sería la part Le Pen. No están en el mateix grup europeu. Sí. Está también bueno, sí, exacto. Pero claro, solamente Identidad y Democracia ya tiene una proyección superior a la del grupo liberal. Més de 86. Sí, de hecho alrededor de 700 quants són el Parlament Europeu? El formen, creo que son 750 o alguna... No, me he pasado, ¿no? Sí, o sea, lo que pasa es que ahora ha habido una pequeña... Ha habido un pequeño reajuste, porque recordemos que en las últimas elecciones europeas aún no se había producido la salida de Reino Unido. Claro.
Entonces, nosotros, de hecho, a España tradicionalmente, anteriormente le correspondían 59 escaños, ahora tenemos más. Ha habido un incremento ha habido una redistribución que también ha repercutido en un aumento de los escaños. I això pot fer que algun partit que a lo millor en una quantitat de vots en altres moments no poguera entrar, ara sí és possible que entre? A ver, es muy difícil decirlo, pero desde luego, o sea, es muy difícil hacer esa predicción, pero en principio sí. Es más factible. Sí, de todas formas tenemos que tener en cuenta, a ver, España tiene 61 escaños, ¿no? Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que precisamente, esta es la... O sea, precisamente és l'única elecció que és districte únic tot l'estat. Sí, lo que pasa es que y eso evidentemente beneficia a aquellos partidos con menor representación, pero al mismo tiempo, precisamente para poder lograr representación, se forman unas alianzas de partidos que están específicamente pensadas para las elecciones europeas y que no, exacto, y que no existen en ningún otro contexto, o sea, en el ámbito nacional ni en el nacional ni en el autonómico siquiera se repiten esas alianzas porque siempre hay más escaños que repartir. Havies dit, Clara, el tema de la participació dels joves i nosaltres tenim algun jove que ens ha enviat algun àudio. Anem a sentir-lo a veure què diuen al respecte de les eleccions europees. Bones, què tal? Jo soc Aitor Muñoz, creador de contingut a les xarxes baix el nom de YTV i creador de la plataforma Pobles.info, que col·labora amb el diari La Veu. I bé, per a aquestes eleccions europees, la veritat és que la situació m'assusta un poquet. Sempre he escoltat, tant a casa com, en general als carrers, que les eleccions europees era com una cosa sense importància, que no tenia trellat, i sempre se m'havia quedat aquesta imatge, però la veritat és que no he tingut mai tan clar que havia d'anar a votar, però bàsicament per l'objectiu de frenar l'extrema dreta, que com s'està veient que està en auge no sols en el nostre país, sinó en el nostre territori, sinó en molts altres, bàsicament això, i per això mateix m'assusta i crec que, vist la resta d'eleccions que ha hagut a nivell estatal i a nivell autonòmic, m'assusta que també es pugui reflexar a nivell europeu, al igual que ha passat en altres països com per exemple Itàlia, que pugui haver una pujada de l'extrema dreta. Per tant, ahir teníem és una de les opcions de mobilització de vot, eixe por a l'extrema dreta, i tenim un altre àudio del nostre oient. Fran ens diu això, a veure. Tema europees, doncs jo crec que el tema serà que guanyarà el PP, però les batalles interessants seran qui esgarraparà vots d'aquí, és a dir, per exemple, Vox, si li esgarraparà molts vots al PP, i quant farà això declinar la balança entre el PSOE i el PP, tot i que jo crec que continuarà guanyant el PP, i després doncs, veure en quants es queda Vox, en quants es queda Sumar, per si Compromís entra o no, en quants es queda ara Repúbliques, perquè segons els que hi entren doncs, es representaran unes nacions o altres, si entra Podemos, perquè això li llevarà i li farà bastant de mal a Sumar, i després el friqui del Vise a veure si treu alguna cosa o no. Això és el que ens comenten els oients. No sé si va molt pel que la gent ha mostrat els últims dies o en els estudis que teniu de mobilització de vot, de preocupació. Recordem que podria entrar el partit d'Albise, que és creador de contingut en xarxes, que propugna que pròximament ja no hi haurà partits ni ideologies, sinó que seran representacions de comunitats d'internet, una cosa així. I recordem que és un periodista que en algun moment directament s'ha relacionat amb l'extrema dreta i en algunes notícies falses en algun moment. De acuerdo. Bueno, precisamente lo que mencionaba el primer oyente, Aitor, es precisamente lo único, o sea, el único aspecto de política europea que ha encontrado algún reflejo a nivel local o nacional, que es precisamente esta previsión de un aumento considerable de los grupos populistas.
Sin embargo, esto también hay que matizarlo. Aunque se produzca, aunque sea bastante, aunque se produzca este probable sorpaso al grupo liberal, esto evidentemente cambiaría bastante la configuración de las dinámicas dentro del Parlamento Europeo. Pero aún así no hay ninguna previsión de que se pueda convertir en un partido mayoritario que supere a socialistas y demócratas o al Partido Popular Europeo. O sigui, És a dir, la por un poc a l'extrema dreta estaria una miqueta edulcorada en algún moment. Sí, porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de que van a ganar peso. Es muy probable, es lo que dicen todas las previsiones, van a ganar peso dentro del Parlamento Europeo, pero no van a dominarlo, no se van a convertir en partidos mayoritarios. De hecho, la suma del Grupo Socialista Europeo, que es que es Socialistas y Demócratas, y el grupo del Partido Popular Europeo, sigue siendo muy, muy sustanciosa, ¿no? Y, en fin, lo único es que, claro, aquí va a haber un cambio de dinámicas, pero no va a transformar por completo al Parlamento Europeo. De todas formas, también tenemos que tener en cuenta que dentro de esta familia o estas familias, por así decirlo, porque hemos dicho que están bastante distribuidos. Dentro de estas familias que acogen a los partidos populistas, nos encontramos también con una gran diversidad, sobre todo en lo que respecta a política europea, porque hay ciertos partidos populistas de orientación extrema derecha que propugnan una retirada de la Unión Europea, es decir, una salida de la Unión Europea tipo Brexit. O sea, son antieuropeístas hasta el punto de propugnar una retirada del país. Y este es el caso, por ejemplo, de Alternative für Deutschland, ADF, el partido que ha ido incrementando su voto muchísimo y es Alternativa por Alemania. Exacto. Alternativa por Alemania. Entonces, Alternativa por Alemania propugna abiertamente una salida de Alemania de la Unión Europea, cosa que sería una catástrofe de magnitud insondable, ¿no? Porque es un país central para la Unión Europea, por no decir el país central de la Unión Europea. Pero luego hay una gran cantidad de partidos de corte populista que en principio abogan por una refundación prácticamente de la Unión Europea, volver a la Unión Europea una organización mucho más intergubernamental, en la que los intereses nacionales tengan mucho más peso, pero no abogan por retirar a su país de la Unión Europea. En fin, por muy agresiva que sea su retórica, nunca han llegado a formular este deseo de abandonar la Unión Europea. Y de hecho, ya hemos visto cómo en el caso de Italia, donde ha llegado al poder Fratelli d'Italia, Meloni lleva ya más de un año en el poder y no ha hecho ningún movimiento para intentar retirar a su país de la Unión Europea. Es decir, que nos encontramos con con partidos que son son euroscépticos son euroscépticos, pero no son necesariamente antieuropeístas o secesionistas de la Unión Europea, por llamarlo de alguna manera. Con lo qual... Se'ns està acabant el temps, Clara. T'agraïm moltíssim que hagis vingut fins ací i tota la reflexió que ens has plantejat sobre com funciona la Unió Europea i com podria variar i com afectaria a llocs de responsabilitat que després determinen polítiques europees. I t'agraïm una barbaritat que t'hagis desplaçat fins ací, perquè sempre és dificultós i avui en dia més el fet d'anar als llocs de forma física. Moltíssimes gràcies, Clara Portela. Continuem seguint les teues investigacions, les teues conferències i les teues reflexions al respecte d'Europa i també d'armament, que això no hem parlat, però algun dia també te citarem per a parlar d'armament europeu, que ho hem tocat molt per damunt. Moltes gràcies. Muchas gracias a vosotros y me encanta que vuestra radio se llame como yo. Just
Nosaltres m'on anem. Moltíssimes gràcies. Ens n'anem. Moltíssimes gràcies a totes les persones que han estat de l'altre costat i gràcies als oients que han enviat comentaris i que han participat en este programa especial. Recordeu que el pròxim dijous tornarem amb el repàs a com han sigut els resultats d'eixes eleccions europees i ho farem amb una taula d'experts i expertes també per a analitzar com ha anat tot aquest entramat europeu. Nosaltres recordeu que podeu agermanar-vos a germanatalaveu.com i continuar la programació de Ràdio Clara en el 104.4 de València. Vinga, doncs quedeu ara amb la programació habitual de Ràdio Clara. Fins ara, una abraçada. Adeu.